El misterio detrás del Triángulo de las Bermudas. ¿Conoces el camino a casa? Uno esperaría que sí, que supieras en qué calle cruzar y cuántas cuadras tienes que andar. Y si no te lo sabes, utilizas Google Maps hasta que ubiques algo conocido. Ahora, imagínate que tienes que hacer lo mismo, pero en el mar. ¿Cómo te guiarías? ¿Google Maps funciona en el agua o mejor usamos una confiable brújula? Sea lo que sea que elijas, si entras en el Triángulo de las Bermudas, estás perdido. Para siempre. Y nadie puede encontrar tus restos. Pero primero, ¿qué es eso del Triángulo de las Bermudas? Para contestar eso, necesitamos un mapa. Si trazas una línea en el Océano Atlántico que va desde Florida, tierra de Mickey Mouse, hasta Puerto Rico, me informan que de ahí salió Bad Bunny, y sigues hasta las Bermudas, que no tienen forma de pantalón, y las cierras para formar un triángulo, pues tienes eso, el Triángulo de las Bermudas. De repente lo ponen en varias películas y series como un lugar misterioso, en el que la gente, los aviones y los barcos desaparecen sin dejar rastro alguno. Pero antes de darte un megadiscurso de todas las cosas que han inventado, de las que se han pasado y de por qué se volvió popular esta figura geométrica, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. No hay duda alguna de que sí es un lugar peligroso. Pero hasta la sala de tu casa es peligrosa si tienes los ojos cerrados y acabas de mover los muebles. Más o menos eso es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Hay varias condiciones naturales que, sumadas al error humano, resultan en historias desafortunadas. En primer lugar, es una de las zonas marítimas con más tráfico, y a mayor número de barcos y aviones que pasan, pues es más probable que haya accidentes. Aún así, se calcula que solo se han perdido el 0.001% de las naves que han pasado por ahí desde el siglo XIX. Entre las condiciones naturales que explican por qué esas zonas resultan en desapariciones, se encuentran las siguientes. Hay muchas islitas, lo que dificulta la navegación si eres un novato. La corriente del Golfo pasa por el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué tiene eso de especial? Que la corriente es caliente y rápida, así que si te agarra desprevenido te lleva. Aparte, gracias al cambio de temperaturas entre el agua cálida y la fría, puede generar cambios repentinos en la temperatura e incluso algunas tormentas. Es fácil perderse porque hay un punto en el que las brújulas se confunden. Las brújulas apuntan al norte magnético, que va cambiando levemente porque la Tierra se mueve. Así que hay que hacer unos cálculos para que te lleve al norte verdadero, que es un punto fijo sobre la Tierra. Sin embargo, hay algo que se llama línea agónica. En esa línea no hay que hacer cálculos. La brújula apunta al norte verdadero. Y una de esas líneas pasa por el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué va a pasar si no sabes esto? Pues te pierdes. ¿Notas un tema general en todas estas características? Sí. Si no sabes lo que haces, es muy fácil perderse. Y eso es justo lo que pasa. En general, las naves perdidas fueron manejadas por personas a las que se les hizo muy fácil salir al mar solo con pensamientos felices y buenas vibras. Y a los que sí sabían lo que hacían y se perdieron, encontraron tormentas o desastres naturales imposibles de evitar. Mala suerte. De hecho, ni a las aseguradoras se les hace un lugar tan peligroso. Investigaron la causa de las naves desaparecidas y llegaron a la conclusión de que no podían cobrar más, que era error humano más que el lugar en sí. ¿Y crees que ellos perderían la oportunidad de embolsarse un poco más de dinero? Así que queda la pregunta, ¿por qué el Triángulo de las Bermudas es tan popular? ¿Cómo consiguió su fama de lugar sin retorno? Había alguien que sí vio una oportunidad de negocio, Charles Berlitz. Era un señor al que le gustaban los temas paranormales. Entre sus investigaciones se enteró de que otro señor sensacionalista, Vincent Gaddis, había escrito en una revista sobre algo llamado el Triángulo de las Bermudas. Luego del artículo de revista, escribió un libro sobre los misterios del mar, donde volvió a incluir el famoso triángulo. A Charles se le hizo muy interesante el tema, así que decidió copiarlo para escribir su propio libro. Pero no se conformó con los casos de desapariciones que escribió Gaddis, sino que hizo su propia investigación. No la hizo muy bien, la verdad.
puso más casos e inventó y exageró algunos cuantos datos. Vamos a ver un ejemplo. Lo que escribió Charles Berlitz contra lo que pasó de verdad. La desaparición del buque USS Cyclops. En 1918, el Cyclops, que medía 165 metros de largo por 20 de ancho y con una tripulación de 309 personas, llevaba 11.000 toneladas de manganeso, que se usa para fabricar armas, de Brasil a Estados Unidos. Desapareció sin dejar rastro y todavía no encuentran sus restos. Lo que piensan que pasó. El barco ya tenía problemas en la estructura. Esto se puede comprobar con que sus 2 naves hermanas también desaparecieron. Las naves hermanas son naves de la misma clase que se construían en el mismo lugar, lo que hace que tengan las mismas características y diseño. Aparte, el USS Cyclops estaba diseñado para llevar 12.500 toneladas de carbón, no de manganeso. La diferencia es que el manganeso es mucho más denso y pesado que el carbón, así que aparte de que lo estaban usando mal, también lo estaban sobrecargando. También hay un informe de un comandante que dice que el motor de estribor andaba roto, pero que cuando los inspectores lo revisaron dijeron que no había problema y que siguieran lo más pronto posible con su ruta. Otro caso que contó el escritor, para darse un poco más de sustento histórico, fue el de Rosalie. En 1840, un periódico de Londres escribió que una nave francesa llamada Rosalie fue víctima de un evento sin explicaciones, que toda su tripulación desapareció, justo cuando pasaban por lo que ahora es el Triángulo de las Bermudas. En la descripción decían que todo estaba en perfecto orden, solo que no había humanos, que los muebles, los papeles y la ropa estaban en donde uno esperaría y que parecían recientemente usados, como si alguien los hubiera dejado solo hace un momento. Aparte, los únicos seres vivos que encontraron fueron un gato, un pájaro y unos canarios medio muertos de hambre. Misterioso, ¿no? Aquí lo que pasó fue que el reportero o no entendía lo que le contaban en francés o se lo inventó. No hay registros de la tal Rosalie. Así podríamos ir, caso por caso. Máquinas descompuestas, mal clima, novatos y personas que no sabían nadar. Ningún misterio inexplicable. Y si te sigues preguntando dónde están los restos de los barcos, tienes que recordar que es una zona donde las corrientes marinas van a alta velocidad, así que quién sabe. Pero la explicación real no es tan impactante como las que otros sensacionalistas vendidos decidieron inventar. Una teoría muy popular dice que en el Triángulo de las Bermudas se abren portales a otras dimensiones, y por eso hay tanta tormenta en la zona, solo son los portales abriéndose. Tampoco pueden faltar los aliens. Hay teorías que dicen que ahí les gusta secuestrar a la gente, desde el aire y desde el mar. Uno ya no está a salvo en ningún lugar. En cambio, hay otras teorías que dicen que de hecho los aliens viven debajo del mar y le están mandando señales a su gente. Y cuando eso pasa, pues los barcos y aviones que están en el camino desaparecen. Eso te pasa cuando le interrumpes su wifi a alguien. Y finalmente, la última teoría extrañita de hoy dice que la Atlántida estuvo todo el tiempo en el Triángulo de las Bermudas, que lo que hace que desaparezca la gente son las señales de energía de esta civilización perdida. Todo esto le parece a Carl Sagan, un famoso astrónomo, una verdadera pérdida de tiempo. Dice que ni siquiera se pierden más naves ahí que en cualquier otro lugar del mundo, y que hay que recordar que los barcos no se evaporan, se hunden, que no es nada del otro mundo. Pero algo que sí estuviera interesante de estudiar es un Triángulo de las Bermudas, pero en la Tierra. Un lugar donde los trenes y los coches desaparecieran sin explicación. Esos científicos desbloqueando nuevos miedos. Como sea, aquí llegamos al final de nuestra historia y solo nos queda preguntar: ¿a ti se te ocurre una solución más loca que la Atlántida? ¿O qué harías si de verdad existiera un Triángulo de las Bermudas sobre la Tierra? Antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal Argonautas de la Cultura. Gracias y hasta la próxima.